Las masas nunca han tenido sed por buscar la verdad. Se apartan de la evidencia que les incomoda para deificar el error que los seduce. Quienes les proporcionan ilusiones se convierten en sus amos y quienes intentan destruir sus ilusiones se convierten en sus víctimas. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza ni en ninguna enfermedad física, sino en nuestra propia incapacidad para lidiar con las fuerzas de nuestra psique. Somos nuestros peores enemigos. Un proverbio latín dice que el hombre es un lobo para el hombre. En su libro Civilización en Transición, Jung afirma que este proverbio es triste pero cierto y que nuestra tendencia de lobo en estos momentos de la historia es prominente. La enfermedad mental se ha convertido en la norma, lo que Jung denominó epidemia psíquica. Este fenómeno es cada vez más obvio, escribe. No es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, el mayor peligro del hombre y para el hombre. Por la sencilla razón de que no existe una protección contra los efectos psíquicos. Las epidemias psíquicas son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. En este vídeo vamos a estudiar la epidemia de masas psicótica más peligrosa que existe. La más peligrosa de todas las epidemias psíquicas es sin duda la psicosis en masa. Es una epidemia de locura y ocurre cuando la gran parte de la sociedad pierde el contacto con la realidad y comienza a delirar. Este fenómeno no es cosa de ficción. Dos ejemplos de psicosis masiva son: 1. La caza de brujas estadounidense y europea de los siglos XVI y XVII, y 2. El auge del totalitarismo en el siglo XX. Durante la caza de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas no por delitos que cometieron, sino porque se convirtieron en chivos expiatorios de sociedades enloquecidas. En algunos pueblos suizos, escribe Franz Hill, apenas quedaban mujeres vivas después de que el frenesí finalmente se extinguió, una ilusión satánica. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen una sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores. Se hunden inconscientemente a un nivel intelectual inferior, se vuelven irracionales, irresponsables, nulos emocionalmente, erráticos, poco fiables y, lo peor de todo, los crímenes que un individuo nunca podría cometer por sí solo son cometidos libremente en grupo. Lo grave de este asunto es que quienes padecen psicosis masiva no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Un individuo enloquecido no puede razonar lo que ocurre y tampoco hay un punto de Arquímedes desde el cual aquellos que viven a través de una psicosis masiva puedan observar la colectividad. ¿Qué causa una psicosis masiva? En primer lugar, debemos explorar qué enloquece a un individuo. Existen muchos desencadenantes potenciadores de la locura, como el uso excesivo de drogas o alcohol, lesiones cerebrales, etc. Las causas físicas no nos conciernen ahora. Nuestra preocupación es psicológica. Los disparadores psicógenos son los culpables más comunes de la psicosis masiva. La causa de una psicosis masiva es una avalancha de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, que lleva al individuo a un estado de pánico. En un estado de pánico, un individuo buscará alivio, ya que supone un agotamiento físico y mental para sustituir el estado hiperemocional. Se puede escapar del estado de pánico a través de medios adaptativos, enfrentarse, derrotar la amenaza que genera el miedo o escapar de la avalancha de emociones negativas a costa de perder el contacto con la realidad. Un brote psicótico no supone sufrir un estado de gran desorden, sino un reordenamiento que combina realidad y ficción del mundo que le rodea. O también la combinación de delirios y realidad para que de alguna manera acabe con los sentimientos de pánico. Silvio Arietti, una de las máximas autoridades en esquizofrenia del siglo XX, explica los pasos psicógenos que conducen a la locura.
1. Fase de pánico. El individuo comienza a percibir las cosas de otra manera, teme por su vida, parece confundido y no sabe cómo explicar las cosas raras que están sucediendo. 2. Fase de percepción psicótica. El individuo logra juntar piezas, ideando una forma patológica de ver de la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. Este fenómeno se llama insight, conocimiento o percepción, porque el paciente encuentra una relación entre sus experiencias y lo que ellas significan para él. Esta percepción se denomina psicótica porque se basa en delirios y no en formas adaptativas sanas que promueven la vida para adaptarse a las amenazas que provocaron el pánico. Los delirios permiten al individuo preso del pánico escapar de una avalancha de emociones negativas a costa de perder el contacto con la realidad. Por eso Arietti dice que un brote psicótico puede ser visto como una forma normal de lidiar con un estado extremo de ansiedad. Del mismo modo que una avalancha de emociones negativas desencadenan el pánico en un individuo débil y vulnerable y como consecuencia causa un brote psicótico, puede producirse una psicosis masiva si una población de individuos débiles y vulnerables es conducida a un estado de pánico por amenazas reales, imaginarias o incluso inventadas. Pero como los delirios y la locura pueden manifestarse de muchas formas, la manera específica en que se desarrolla una psicosis masiva diferirá según el contexto histórico y cultural de la sociedad infectada. En la era moderna, es la psicosis masiva del totalitarismo la que parece ser la mayor amenaza. El totalitarismo, escribe Arthur Perls Lewis, es el fenómeno moderno del poder estatal centralizado junto con la aniquilación de los derechos humanos individuales en un estado totalitarista. Por un lado está el poder y por el otro las masas, su víctima y objetivo. En una sociedad totalitarista, la población se divide en dos grupos, los gobernantes y los gobernados, y ambos grupos sufren una transformación patológica. Los gobernantes son elevados a un estado casi divino que se opone a nuestra naturaleza de seres imperfectos y son corrompidos por el poder. Las masas, en cambio, se transforman en sujetos dependientes de estos gobernantes patológicos y adquieren un estado psicológicamente deteriorado e infantil. Hannah Arendt, una de las más destacadas estudiosas de esta forma de gobierno en el siglo XX, calificó al totalitarismo como un intento de transformación de la naturaleza humana. Pero este intento de transformación solo convierte las mentes sanas en mentes enfermas, como escribió el médico holandés que estudió los efectos mentales de vivir bajo el totalitarismo. De hecho, hay mucho en común entre las reacciones extrañas de los ciudadanos del totalitarismo y su cultura por un lado, y las reacciones de un esquizofrénico por el otro. La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo se basa y se sustenta en engaños. Solo los hombres y mujeres engañados regresan al estado infantil de sujetos obedientes y sumisos y entregan el control de sus vidas a políticos y burócratas. Solo una clase dominante engañada creerá que posee el conocimiento, la sabiduría y la perspicacia para controlar completamente la sociedad. Y solo cuando esté bajo el hechizo de los delirios, alguien podría creer que una sociedad compuesta por gobernantes hambrientos de poder, por un lado, y una población en regresión psicológica por el otro, conducirá a algo más que al sufrimiento masivo y la ruina social. La psicosis masiva del totalitarismo se ha inducido muchas veces a lo largo de la historia. Como explica Merleau, es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de la manera adecuada. El método general por el cual los miembros de una élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio, siendo la etimología de esta palabra un asesinato de la mente, y como Merleau explica además, el menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humano, pero modernizado.
Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, a través de la cual una clase dominante puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas en las mentes de aquellos que planean usar y destruir.